Sí, eso es. Tú eres mi droga. Pincho de tortilla. ¿Pero qué dice? Esto es lomo. Adobado. Me pongo la Gucci y la Balenciaga. Llevo un culón pompa tatuado en la cara. ¡Tatuado en mi cara! De lejos parezco de alguna mara. Pero me sabía toda la de Kiko y Sara. ¡Y todas las tandilocas! Arañame la parda de la noche a la mañana y llévate el perco en tu uña de porcelana. Y solo fumo vape, te digo que es marihuana. Y con todo lo que gane un chalecito pa' la mamá. Hago poses raras como todo descoyuntao. Digo mucha marca, aunque nunca la he usado. Yo soy el más chungo, aunque no tenga motivo. Te escribo canciones, aunque nunca haya escribido. Gafita de colorines, las uñas de color negro, una feria en los botines y el coche de mi primo Pedro. Y el estribillo te lo canto de cuclillas. De cuclillas. Y Schwarzenegger hizo tantas sentadillas. Sentadillas. No es porque te esté perdonando la vida. Eso no es. Es porque tronco me duelen las rodillas. Me cago en 10. Soy el último malfón, de última generación. De la riñonera de pecho de flamenca vieja cortando jamón. Soy como ese lamparón, de camisa Louis Vuitton. En la pechera un gitano que baila traposo con tremendo flow. Este chándal de yonki ochentero me ha costado 1.600 pavos. Pero luego yo tengo los dientes del color de clavos oxidados. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Y el estribillo te lo canto de cuclillas. De cuclillas. Y Schwarzenegger hizo tantas sentadillas. Sentadillas. No es porque te esté perdonando la vida. Eso no es. Es porque tronco me duelen las rodillas. Me cago en 10. Venga, David, está todo preparado. No te preocupes, lo tengo listo. ¿Y ese tocho? Este es el monólogo, llevo 1 mes y medio trabajando en el Ya, monólogo. pero era corto, ¿eh? No, es corto, son 15 páginas. ¿15 páginas, Pero David? es Arial 12, Tere, no te preocupes. David, ¿y qué dices? Bueno, es lo típico, rompedor, algo ofensivo, algo muy madrileño. ¿Pero ofensivo cómo? Ofensivo normal, ofensivo de Madrid, Tere, no te David, preocupes. esto es televisión española. Ya, pues por eso nadie se lo espera, Tere. No, pero te van a censurar. Tere, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Es David, perfecto. a ver qué vas a decir, ¿eh? A ver qué vas a decir. Gracias. Bueno, no os ha pasado que vais al Valle de los Caídos, ¿vale? Y hay una monja gitana embarazada en un lado, ¿no? Y en el otro lado hay un transexual negro en silla de ruedas, evidentemente etarra. Y ahora uno va corriendo hacia el otro a toda velocidad y en medio hay una... Corta eso, mete cabecera. No, pero me gustaría verla. O sea, confusión, ¿no? O sea, él piensa que se... No, pero me gustaría... Bueno, bienvenidos a Parking Karaoke. Vale, ¿eso qué ha sido? Buena música. Vale. Bueno, como habrán podido comprobar por mi banda, este es un programa sin demasiado presupuesto y eso me ha permitido también pues, cosas positivas como invitar aquí al colega que yo quiera. Así que pido un fuerte aplauso para Ignatius Farray.
Gracias. Me alegro de ser de las cosas positivas de tener poco presupuesto. Claro. Claro, Conocía este sitio ya cuando es karaoke de verdad y no está tu programa. Y recuerdo, ahora estaba viendo al dueño, una vez me echaron de aquí. Hace 2 años me echaron por fumar en el escenario. Estás sintiendo con la Sí, cabeza. y yo, ¿te acuerdas, no? Yo lo tomé como que si estás en el escenario es licencia interpretativa, según la canción que elijas, y me pareció adecuado fumar para la canción Amor de Hombre, era. Pero no funciona. Parece que no son las mis reglas mentales no son las que rigen en este karaoke. ¿Sabes? Que tienes una sección. ¿Tengo una sección? Sí, Oficialmente. Sección propia. Ok. Me dijiste que tengo que reaccionar a cosas que sucedan. Sí, bueno. O sea, básicamente lo que viene siendo mi vida, lo que viene siendo la vida de cualquier ser vivo. ¿Sabes lo que son los TikToks? Me suena que hay como una app que la gente hace vídeos. Sí. Vídeos que hacen chavales jovencísimos con sus propios códigos de lenguaje y tal, estructuras y demás, Sí. que yo no comprendo ya. Es como que ya me siento en plan, vale, ya pasó el momento mío. Pero si tú eras el abanderado de eso. Claro, ¿no? y por eso es como... Pero o sea, ¿qué si tú cojones? ya te pierdes en eso... Pues ya está, imagínate. Así que te voy a poner unos cuantos ejemplos. Perdona. ¿Puedes girar la tele? Yo soy un artista. Esa criatura de la noche. Vale. ¿Ahí? ¿Te parece? ¿Lo Vale. ves? Qué guapo. Eso ya se llevó la mitad del presupuesto del programa. Eso es todo. Que eso pudiera girar. Esto está aquí. O sea, gracias a que eso Gracias puede a girar, eso. estoy yo y no está Bisbal o alguien más importante. Vale. Bueno, vamos a empezar con una cosa suave en TikToks, ¿vale? Vale. Viene directamente de la India. Por favor, ¿me pueden poner el primero? Pero pasa todo muy rápido, ¿no? Claro, tienes que estar atento. Ahí está el tiro final, ¿vale? Tienes que estar atento a Es eso. que al final, o sea, Pero yo he visto que uno dejó de ser su colega, El del se tupé. fue con uno que le robó y luego volvió a ser su colega. No, En el espacio de 10 segundos. Todo eso pasa. La India es así. En la India la gente es tu colega y deja de ser tu colega sobre la marcha. Sí, es en un... Vale, ¿me lo pueden poner otra A vez? ver. Son colegas. Son colegas. Se va con el otro, pero se va muy alegre. Porque tiene dinero. Deja de ser colega. Y, Se da cuenta de que ha sido malo. Tiene de fondo de pantalla al otro amigo, colega. cara del tupé. Y vuelve con su colega. No solo vuelve con él, sino que le ayuda a enfrentarse a una banda. Y fíjate en la mano del... Mira la mano, un cinturón. Volvió muy a tope. Va a repartir. Vale. Yo creo que el tío no lo tiene claro. O sea, quiero decir, yo de un colega así no me fiaría del todo. Del tupé. No, del otro. O sea, el otro para mí ha dejado de ser su colega y ha vuelto a ser su colega En muy poco tiempo. muy poco tiempo. O sea, Yo creo que es que quería darle una lección al tío del dinero. En plan, ¿qué te crees que me vendo? Teniendo a mi colega de fondo de pantalla. pero que ya lo hacía desde el principio. O sea, que nunca dejó realmente de ser su colega. Pues eso es lo que yo he interpretado porque también yo tengo un punto de vista más positivo del mundo. Ese punto de vista es positivo. Mi punto de vista es como más absurdo, quizás en el sentido de que me parece que el tío no lo tiene claro, pero como no lo tenemos claro nadie. O sea, todos tenemos un ideal de lo que queremos ser. Por ejemplo, aquí está el ideal de la amistad. Él quiere ser un buen colega, pero no le es fácil conseguirlo. Entonces, a la mínima, ya se va con otro... muy alegre además. Pero se da cuenta, ¿no? Pero se da cuenta. Entonces, ese es el drama humano. Como si tenemos un ideal, pero nunca podemos llegar a ser lo que somos. Date cuenta, ¿eh? Nietzsche decía, llega a ser lo que eres. O sea, pero eso es un ideal imposible. Y esa es la naturaleza humana. Tenemos un ideal, queremos llegar a ser lo que somos, no podemos ser otra cosa, queremos aspirar a eso, pero nunca lo conseguimos. Entonces, este tipo está condenado a penar en vida siendo y dejando de ser colega de su amigo. Siempre con la ilusión. Siempre con la... Pero no se desanima. No se desanima. Y vuelve a hacer con su colega con la misma ilusión. Con la misma ilusión de tantas veces que le ha traicionado, vuelve a querer juntarse con su amigo. Este que viene ahora es ruso. Me gusta llamarlo Bésame ladrón. Si me lo pueden poner.
Bésame, ladrón. Parece un tema de karaoke. Le roban, al principio le roban. Bueno, el tío robado está totalmente fuera de Claro, es que eso es lo que, o sea, es que aquí, la persona que ha sufrido... Claro, imagínatelo a él todo el rato. Ahí fuera de plano como... Claro. ¿No? Oye, mi móvil. ¿No? Pero lo que no me queda claro es si la chica, a su vez, le roba al ladrón o ya están compinchados. O sea, quiero decir, el objeto de deseo... Le roba el corazón. Exacto. El objeto del deseo del ladrón es el móvil del que es robado. Sí. Y la chica le roba el móvil, pero ya la chica también se convierte en el objeto del deseo del ladrón. Ya no va por el móvil. O sea, va por el móvil, pero se encuentra con ella. Claro, ella a lo mejor quería ayudar al chico, pero a medio camino dijo, oh, vaya ladrón atractivo. ¿Tú pensabas? Ah, vale, vale. No. Sí. No, yo lo que pensaba es que era... está muy abierto a interpretación. A mí lo que me gusta de este TikTok es ¿Se puede ver? el robado. El robado, claro. Es que no hay más planos del robado, no hay otro plano. El robado deja de tener interés aquí. Es que me parece muy triste. Hombre. Porque, ¿se puede ver? Sí, ¿me lo pueden poner otra vez? Me parece que el robado se merecía por lo menos un último plano. Mira. Robado, ay, por favor. No. Sí, y aquí ya como de repente hay una atracción, hay como un flechazo. Y además es un flechazo. Y el móvil ya pasa a un segundo plano totalmente. El móvil pasa a un segundo plano y la persona robada ya está en un tercer plano, fuera de plano. Es que esto nos dice también cosas sobre la vida. O sea, la vida es carencia. O sea, lo que decíamos antes, que nunca puedes llegar a conseguir, llegar a ser lo que eres, pues eso con todo. O sea, nunca, la vida es un océano de deseos pendientes. O sea, tenemos muchas cosas pendientes. Este chico seguramente su deseo es recuperar su móvil, pero eso en un momento quizás dice... Me lo han robado, puedo perseguir al ladrón. Pero es que esa historia ya se convierte en una historia de romanticismo. Claro. O sea, ya el otro ya lo doy por perdido el móvil. De hecho, el otro está como, ¿no? Está como preocupado, pero Claro. ve un amor tan puro que hace. Oh. Es que es muy trágico. Le han robado el móvil y no se atreve a interrumpir a esta pareja donde están haciendo el amor. O sea, es que tiene que renunciar a su pertenencia por no molestar. Ya no es perseguir a un ladrón, ya es no molestar a una pareja. Es como una coartada perfecta, romántica, para que alguien desista de perseguir sus pertenencias. O sea, y eso es la vida, es carencia y tenemos que aceptar que nos van a robar cosas, metafóricas. O sea, hay cosas que se van a quedar por el camino. No solo hay cosas que se van a quedar por el camino, sino hay cosas a las que aspiramos y nunca podremos... Fíjate que yo he pensado siempre que los TikToks son una tontería, pero ahora mismo estoy yo estoy a tope. flipando. O sea, es que le doy mucho mérito a condensar... toda esa historia... Toda esa historia que seguramente ellos a lo mejor... Han pensado seguro. Han pensado seguro o no pensado... Es un pensamiento muy raro. Pero eso es lo bonito, que no tiene que ser intencional. Es una cosa como muy ambigua. La ambigüedad es el secreto de la inmortalidad. O sea, si una cosa es muy ambigua y abierta a interpretaciones, eso es la garantía de que eso va a sobrevivir eternamente a todo. Me parece que hemos encontrado el género audiovisual definitivo. Yo aplaudo también. Claro. Yo aplaudo también porque... Me parece una genialidad, mejor que el cine mudo. Es básicamente eso, ¿no? Vamos al tercero, directamente de Corea, ¿vale? Ahí también tienen un estilo propio. Y este es un poco más complejo que los demás. Sí, narrativamente. Mira, ahí está. Le da un ataque. Oh. ¡Oh! ¡Oh! Oh. O sea, ¡Oh! La geisha asesina. Luke Skywalker. Y uno que pasaba por allí. Y ¡Hostia! esto que va a pasar es muy típico en los TikToks. ¡Hostia! Ese es muy complejo. Pero que se le vuelven a aparecer, no como fantasmas, sino como que quizás no murió. Claro. Yo creo que era una prueba de amor y fallaste. Vale. ¿No? Pero tienen un rollo muy culebrón de telenovela. No, sí, es que los coreanos son muy de telenovela. Doramas se llaman. Pero entiendo que ahora van a ir a por ella. Hay una venganza aquí, futura. No, solo, ¿no te has fijado? Pero ella se echa las manos al final como atemorizada. ¿Te parece poca venganza un aplauso irónico? Oh. ¿No te has fijado al final? ¿Le dieron un aplauso? Por favor, ¿me lo pueden poner otra vez? Mira, está ahí en plan... Oh, ay.
Ella tiene... Era un plan. Ella es perfecta, ¿eh? Porque con una cara ya estamos viendo... La cara es magnífica. Malísima. Se sacude como que se ha quitado un peso de encima. Y coge a uno por chaval banda. cualquiera. Y el chico se lo toma con naturalidad, como diciendo, hoy follo. ¿Y ahora? Mira, aplauso irónico. Muy bien, muy bien. Muchacho. Pero ella se echa las manos como que no se lo cree. Claro, ya. ¡Oh! Hostia. Está alive, ¿no? A mí, de todas maneras, quizás hay una cosa donde no hemos reparado, que es que aquí, por lo visto, para dejar a una pareja no se puede hablar las cosas tranquilamente. Sino hay que matarle. Claro. La manera de dejar en un TikTok a alguien para tener una futura relación no es como diciendo, mira, esto vamos a hablarlo Claro. De una manera madura, sino hay que eliminarlo. Claro, yo creo que ella estaba insegura, en plan, a ver cómo dejo al chaval, y le dio el ataque y dijo, menos mal. Esto es como una solución muy radical, como diciendo, lo mejor para la espalda es la incineración. Como diciendo, la incineración te asegura que la tensión muscular va a desaparecer de tu cuerpo. Entonces, claro, es que van más a fuego los coreanos, creo yo. Vale, pues vamos a ver el último, que para mí es el más complejo de todos. De hecho, yo no he podido sacar conclusiones como en los demás. Hay muchos giros siempre. Bueno, pues vas a flipar con este. Made in Rusia otra vez. Y pónganlo, por favor, porque es inexplicable. Él está explicando. ¿Pues? ¿Cómo? Pero va a poner simplemente porque rozó a su chico. Pero mira, ahora pasa este muchacho. Pero... ¡Pam! Hostia. Y ahora, ¿qué viene? ¡Aplauso irónico! Hostia. ¿Cómo no habré caído yo en el recurso narrativo del aplauso irónico? Ahora lo voy a hacer a cada momento. Claro. Es una movida que hay que adoptar. Voy al juicio por la custodia compartida de mi hijo, no lo gano, aplauso irónico. Aplauso irónico, la jueza. Pero hay uno que aparece 2 veces, la chica. O sea, está discutiendo con su novio. Pasa otro, roza a la chica. El otro se va por él al cuello. Se le lanza al cuello, que tampoco se pueden hablar las cosas. No, son siempre soluciones muy radicales. Claro. La chica se cruza con un tercero. Le gusta. Que le acaba gustando. Y ese mismo aparece otra vez, cual Patrick Swayze en Ghost. Así, en plan, nadie se espera. Vale. O sea, se cruza con él y aparece de nuevo. Creo que es el se mismo. cruza por él como diciendo, me gustas, pero no creo que nos volvamos a ver en la vida. Y la casualidad que aparece... La casualidad. Pero aparece el primero. No. Aparece una persona que nunca había aparecido. Vale. Eso no lo entiendo. Que como que coge del cuello a ese tío y luego ya pasa aplauso. Pero a mí, de verdad... Si Pero vamos, por favor, ¿me lo pueden poner? Es complejo. Mira, te voy a contar la gente que sale, ¿vale? 1 y 2. Bueno, pibas hay una, vamos a contar los pibes. 1, 2. Se vengó de él. 3. Gorrito, ¿eh? Es el mismo. Y ahora, persona por la cara... Que no se sabe qué pretende. Pero debe ser un colega de este último. Como que le ha llamado la atención, que ha visto toda la historia desde fuera. A mí me gusta, o sea, quiero decir, los sentimientos no siempre son los mismos a lo largo de cada generación. Y esta generación me parece una generación muy romántica. O sea, hay flechazos de amor continuos. Y muy rápidos y pueden suceder en cualquier momento. Pero son conscientes de que eso puede pasar con cualquiera. O sea, quiero decir, no existe un sentimiento de predestinación. O sea, no es a lo mejor un amor romántico como diciendo, hay una persona que me está esperando a mí en la vida. Sino todas las personas te están esperando a ti en la vida, en cualquier rincón y en cualquier giro. Y puedes sentir el mismo nivel de romanticismo con cualquiera que te cruces. Me parece muy complejo. Yo el otro día me encontré a un perro, o sea, me crucé con un perro. A lo mejor puede malentenderse esto, pero te juro que me pareció que el perro me miraba como diciendo, eres un ser humano súper válido. Que tenga yo ahora mismo a este dueño no significa que si tú no hubieras sido mi dueño, yo te hubiera querido igual. Pero simplemente la vida ha querido que tú no seas mi dueño. Entonces, el perro me miraba como diciendo, hubiera estado contigo igual de a tope que con mi actual y verdadero dueño, pero me lo he encontrado antes que a ti. Y me parece
Y me parece que estos vídeos, precisamente el tratamiento que hacen del espacio-tiempo, deja esas posibilidades. Como nosotros estamos acostumbrados a algo mucho más lineal, pero en los mismos vídeos, el tío aparece 2 veces como si viniera de repente de otro agujero de gusano. O sea, existe en la mentalidad de esta generación, los universos se multiplican. La próxima vez que venga, te pongo otro. Estoy viendo TikTok por todos lados. O sea, ahora estoy mirando al público y me parece que se están enrollando, pero luego pasa otro por detrás y le da un aplauso irónico. Están chocando mucho. Narrativamente engancha, ¿eh? Luego ya ves el mundo en este código. Bueno, pues mira, si le echas un ojo a los TikTok de aquí a la próxima vez que vengas, que tendrás ya como un conocimiento mucho más elevado. ¿Puedes meterme a fondo? Ya sin Sí, yo creo que sí. perjudicar. Igualmente yo te voy a poner 4 que quizás hayas visto o quizás no. Vale. Pero la idea es esto, intentar que, bueno, expliques a gente de una generación concreta cómo funciona esa. Vale, me gusta. Pues muchas gracias, un aplauso para Ignatius Farray. Hoy, en este primer programa, nos parecía una falta de respeto no traer a alguien que ha pasado más tiempo en este karaoke que el mismo dueño. De hecho, si buscas en Google Imágenes el nombre de este karaoke, la 4ª foto sale él. De hecho, cuando hemos llegado a este karaoke y hemos empezado un poco a decorarlo, ya había una foto de él. O sea, es como parte del mobiliario prácticamente. Pido un fuerte aplauso para Nacho Vigalondo. Es verdad que esto es como tu casa, ¿no? Ya, es que he vivido mucho tiempo, pues desde que vine a Madrid hasta el 2010 o así, he vivido en un piso muy cerca, aquí cerca. Entonces, claro, cuando vives en Madrid, Madrid es una ciudad particularmente peligrosa si tienes una cosa de esas que llaman profesiones liberales, que no tienes 8 horas al día en la oficina, entonces requiere disciplina interna, camino del samurái, quedarte en casa un jueves y decir voy a hacer 11 páginas de guión. Todo eso se contrapone a una realidad que es que te llaman al portero y es un colega que quiere un poco de vida. O eres tú el que está llamando a la puerta del colega. y durante mucho tiempo, pues claro, venir aquí era y de alguna manera sigue siendo una opción casi inmediata. Es curioso, nunca he visto el público a esta altura. Porque estando aquí en el escenario, o estás subido a la banqueta, que es un poco más alta, o estás tirado en el suelo. Entonces, este término medio es para mí completamente nuevo. Claro, es como un poco de cuclillas, ¿no? Como si fueras trapero, ¿no? Entonces de cuclillas sí que he estado. Entonces no vale. De hecho, creo que es tan importante este sitio para ti, de alguna forma, que incluso cuando estuviste en los Oscars, tuviste un recuerdo para él, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pues tenemos el vídeo ese, si lo quieres ver. ¿Lo tenéis? Te ves bien lozano ahí en ese vídeo. Nacho, ¿qué vas a decir en el discurso cuando te den el Oscar? Lo que voy a decir ahora, que saludos a España, a Cabezón de la Sal y al karaoke de Mostenses, donde seguro que nos están viendo ahora mismo. Madre. O sea... Es que uno siempre se horroriza al verse a sí mismo con el paso del tiempo. Por eso no te he puesto eso entero. Ya. No, es que estoy en la alfombra roja, estoy muy elegante, pero la actitud que tengo es la de proseleta un poco, ¿no? Aquí estoy con mis chicas, es horrible, vamos. Pero bueno, hemos cortado. Madre mía. De hecho, quería hablar contigo ya no sobre este karaoke, sino como experto, digamos, en karaoke, porque además Adrián Pino, un actor amigo mío, que me dijo, oye, ¿qué le puedo preguntar? Y me dijo, él es invencible en el karaoke, lo del karaoke siempre es como algo que al final vas a tener que cambiar de curro y dedicarte a montar un karaoke, como mucha gente que se cree que este es tuyo, ¿no? Claro, pero montar un karaoke no me atrae, es como... Todo el mundo sabe que cuando uno es camello no puede consumir el producto, no puede ser camello y yonki a la vez. Yo no voy a tener un karaoke y que cada vez que venga el público sea yo el que esté dando la brasa. Se acabaría para ti el karaoke. Y que la gente diga, oye, voy a ser la siguiente en la lista. Y yo digo, soy el dueño. Claro, es un fracaso de negocio. Y, por ejemplo, hoy, siendo nuestro primer programa y tú nuestro primer invitado, tú cantarías algo hoy aquí, ¿no? Claro, sí. Pues ahora no se puede porque tenemos que prepararla, pero pide la canción para que te la vayan preparando para el final y que tenga epicura este final. Vale. Aunque estoy sobrio,
Voy a cantar Soledad de la Oreja de Van Gogh. Muy bien. Vale, mientras vamos a hablar un poco también de cine, ¿no? ¿Cuál fue la peli que quemaste? ¿Sabes? Por ejemplo, yo vi 745 veces Terminator 2, ¿vale? Porque tenía ese VHS. Yo la película que estaba deteriorada de tanto verla era una película que además no solamente yo veía con frecuencia, sino que cada vez que yo conocía a alguien le ponía esa película. Para bien o para mal, ¿no? Y hablo de Amigos, La novia de Lindsay, y esa película es Terroríficamente Muertos de Sam Raimi. ¿Y nunca viste en aquella época porque la grabaste de la tele? ¿O era tuya, era original? No la grabé de la tele, ni la compré en los sitios de venta de VHS, porque no estaba a la venta en España, sino que una vez que la pude ver en casa de un primo, me obsesioné tanto con ella que cada vez que iba a una ciudad española, yo soy de pueblo, con lo cual para mí cualquier ciudad ya era una fuente de oportunidades. Iba al videoclub próximo, vamos, el videoclub que encontrabas deambulando por las calles porque no había tampoco Google Maps. Entonces yo veía un videoclub y veía si tenían esa película y le intentaba convencer al dueño del videoclub de que me hiciera una copia. ¿Sí? Y al final conseguí una copia de un videoclub corrupto que me ¿En la qué hizo. ciudad? En la ciudad de Vitoria, Vitoria-Gasteiz, Álava. O sea, que yo llegué... O sea, claro, que es una imagen que yo la recuerdo como parte de mi pasado sin más, pero desde un punto de vista ajeno es un niño intentando convencer al dueño de un establecimiento de que haga algo a todas luces ilegal, porque esto está fuera de la norma. Las películas en alquiler no se pueden copiar. De hecho, como yo tardé bastante en tener reproductor de VHS en casa, lo tuve hasta los 16, 17 años por ahí, hubo una época muy honda para mí en la que yo iba a los videoclubs a ver carátulas y ver contraportadas. En los videoclubs funcionaba mucho el tema de, o sea, si se curraban el cartel, claro, digamos, la portada de la película, tenían medio trabajo hecho, ¿no? Y de hecho, te quiero hablar de carteles y aprovecharme de tu conocimiento cinematográfico. No sé si sabes que, bueno, hay países africanos donde habían problemas por el precio de las licencias y no llegan los carteles de las películas originales, sino que hay, por ejemplo... Pues van a tener una película, a Terminator, y a un artista le dicen, mira, tío, píntame el cartel. Y el artista ese a lo mejor te dice, pues yo no he visto Terminator. Y entonces el otro tío le explica la película muy rápido. En plan, bueno, mira, va de un tío que es Schwarzenegger, un robot, que le falta un cachito así y viene como del futuro y va a matar a un chaval. Y entonces ya el artista tiene que buscarse la vida y currarse el cartel tirando también un poco de imaginación, ¿no? Entonces te traigo un bello juego de adivinación de carteles africanos. Magnífico, magnífico, magnífico. Vale, esto es bastante fácil. ¿Qué le parece? Por los pelos, creo que ese es Robin Williams y que esa película es Señora Doubtfire. Sí, es Señora Doubtfire. Sí. Vale. Ahora, imagínate que yo soy el artista y tú me tienes que explicar Señora Doubtfire de tal manera que yo termine haciendo este cartel. Yo quiero conocer al tío que le contó al del cartel cómo era la película. Al final, ¿no? Ese es el mérito. Y le metió un palo de escoba por el ojo. Bueno, está vestido de mujer, pero tiene un conocimiento de las artes marciales increíble. Mira a esta persona, por ejemplo, cortada desde el pecho, cómo le agarra el pie. ¿Sabes? Es como jugar con las perspectivas de una manera increíble, ¿no? Vale. Esta... Está bien bonita, ¿eh? Es de acción. Y es una película reconocible para el público occidental. Es una película que todos hemos visto. Y todos hemos visto. Y es que yo creo que han intentado retratar a Sylvester Stallone, un poco racializado, pero es él. Vale, esa es tu respuesta. Una de Stallone. Pero tendría que pensarme un poco qué película es, porque puede ser Cobra en un momento dado, aunque Cobra no la hemos visto todos. Ahora cuando te enseñe la solución vas a decir, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Are you ready? No estoy preparado, claro. Misión imposible. Es claramente Tom Cruise, a ver. ¡Tan lejos! Estaba tan lejos de la verdad. Aparte, me atrevo a decir que es Misión Imposible 2, que es en la que hay motos. La de la moto. La segunda, ¿no? Yo también lo pensé, digo, joder, y el 2, pero no.
Vale, este es de mis preferidos. Creo que es fácil, pero es espectacular. Bueno, esta es una versión mejorada de Parque Jurásico, ¿no? Es Jurassic Park. Me encanta que el tío dijo, no, es como... Yo me imagino, por ejemplo, este sí puedo pensar cómo se lo explicaron. Claro. Que es como, bueno, hicieron como un parque de lujo y el artista dijo, golf. Claro. Y dijo, no, pero hay dinosaurios, pero hay una valla electrificada. Y dijo, ¿cómo coño dibujo electricidad? Y pensó que este rollo lo dejaría claro, ¿no? Es como... Pero estamos de acuerdo en que la película siempre quedaba mejorada, ¿no? Que... Yo creo que sí. O sea, a mí me apetece más ver esta. O igual no mejora la película, pero sí el recuerdo de la película. O sea que, aunque la película aparentemente quede en descrédito, creo que nos hace un favor a los que nos acordamos de las películas de una manera un poco pobre. Vale. Bueno, esta... Qué plan. Pero la persona que le contaba las películas al artista... Era un cabrón. El tío se estaba riendo por dentro, ¿no? Es que, ¿sabes? Ya en detalles, ¿no? Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que este me recuerda más a Tom Cruise que el de antes. Pero ya no me arriesgo. Es que si es de Tom Cruise, que es... Bueno, Misión Imposible 3. No sé qué... con esa corbata... Mira, es Jerry Maguire. ¡Pam! Es que de repente he dicho, a ver, ¿con qué Has visto a Cuba Gooding Jr. claramente, ¿no? No, bueno, o que el póster de Jerry Maguire, ¿cómo era? Como Tom Cruise... Como riéndose fuerte, como él se ríe. Como ¿no? un poco histérico, ¿no? Pues esto es una continuación de ese sentimiento. O sea, yo creo que si le dejas a Tom Cruise riéndose solo en una habitación, acaba pasando esto. Bueno, mira, ¿eh? Esto era lo que esperábamos. Esta me encanta. Pero esto me encanta. Buah, ¿pero qué es esto? Esta es probablemente la mejor de todas. Claro, ¿cuál puede ser? No le busques. No, es imposible, ¿no? No. Hago un tiro al aire. Claro, totalmente. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. No sé. Bueno, vas a flipar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Indiana Jones no está en la cazuela. No está nada. ¿No? No está Pavarotti, no hay... No está en la cazuela, tampoco parece ser de los que ejecutan la obra. Indiana Jones podría ser en cualquier caso el que está cruzado de brazos detrás del fotógrafo. Foto esa, claro. o el que dice, sí, todo sale según mis planes, ¿no? Gritad nazis, gritad en una sopa juliana. Yo creo que directamente no le explicaron nada al tío. Dijeron, Indiana Jones, ¿de qué va? Dijo, Indiana Jones. Madre mía. Es increíble. Y además hay murciélagos, o sea, que cree que es de miedo, de verdad. Madre de amor. Un poco holocausto caníbal, ¿no? Has dicho, hay murciélagos atrás, creen que es de miedo, como si ya no fuera de miedo que dos seres humanos estuviesen siendo cocinados en una olla, ¿no? No me asusta, pero un puto murciélago me... Pon murciélagos para que parezca una película de miedo. En plan, lo entregó sin murciélago y dijo, más miedo. Murciélagos, por favor. Bueno, me gusta mucho más que el cartel original. Yo creo que vamos a tirar de Epicura final. Ah, sí. ¿Y te cantas la oreja de Van Gogh o no? Vale. ¿Quieres? O sea que sí, no es una broma, o sea, voy a... No. Yo sigo el show, o sea, yo sí, claro. ¿Tú quieres o no? Pero hombre, para mí, primer programa... Pero ¿cómo no voy a querer? Pero ¿cómo no voy a querer? Sería una falta de respeto al karaoke. Una falta de respeto a ti, al karaoke de Moscenses y a España. Por primera vez sobrio en el karaoke de Moscenses, Soledad. Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir. Éramos muy niños cuando allí te conocí. Te veo jugar y en silencio hablar. Como me gustaba tu carita bofetada. En nuestro rincón sigue aquel sillón donde me leías a dormir.
Redondo. Bueno, ¿qué le falta a este programa? Un mago. Quiero decir, después de todo lo que habéis visto, supongo que vuestro cuerpo os pide un poco de magia, ¿vale? Y tenemos un mago, de hecho, tengo un amigo, no sé si os suena, es David Pareja, y su sueño era ser mago. Y yo pensé, bueno, tal. Pero la verdad es que el tío tiene mucho talento para esto y, bueno, nos va a mandar cada semana un vídeo que lo convierte un poco, creo, en el Dynamo español. De hecho, se ha buscado un nombre que se parece mucho. Y, bueno, la verdad que le deseo mucha suerte, no le ha ido muy bien en una cosa, pero creo que la magia es lo suyo. Así que un aplauso para David Diamond. Crecí con una enfermedad llamada magia. Y aún no han descubierto una cura. ¿Y sabes qué? Me alegro. Hay gente que elige ser feliz. Yo elegí ser mago. Soy David Diamond y esto es solo magia. Coged la carta que queráis. Puedes coger si quieres la de arriba también, ¿no? ¿Prefieres esa? Vale. Digo, porque a lo mejor la de arriba, esta no... ¿Prefieres esa? Vale. Y ahora la vais a meter ahí, ¿vale? Y ahora las tengo que lanzar al aire aquí. ¿Las puedo tirar al aire, las cartas? Luego las recojo. Luego las recojo. Sí. Vale. Se ha caído dos solo. 16 se ha caído. Joder, que tengo las manos frías. Tengo las manos frías. Está fallando más que qué. Esta no es, ¿no? ¿Esta no es? Vale, esta la descartamos. De estas que se han caído algunas, a ver si hay suerte y están aquí. Vale. ¿Puedes decir cuál era? Son 3 de rombo. Es así como un cuadradito rojo. Sí, rombo. Aplastadito. El 3. Hostia puta. Es que se han caído un montón, ¿sabes? No... A ver, podemos volver desde aquí. Y es el 7 de corazones, ¿vale? Esta es la carta que he cogido del aire, ¿vale? Vale. ¿Podéis decirme cuál era la que habíais cogido? El 7 de corazones. Podéis aplaudir para que... Me he quedado como pillado. Gracias. Esta, coño, vale, coño. Esta, ¿no? Joder, macho. Joder, esta se ha mojado, tío. ¿Tenéis un Kleenex? Es malísimo. Bueno, tampoco es plan de... Colega, yo digo lo que siento, que la he hecho fatal, y como mago eres malísimo. Lo hago en mi casa 50.000 veces y cuando la haya hecho bien, digo, estoy preparado para salir a hacérselo al público. Lo que no hago es gilipollas. Yo también lo intento. Bueno, pero todo se puede practicar y se puede mejorar, ¿no? Claro, coño. Pero en tu casa... Yo estoy buscándome una oportunidad también, ¿sabes? Amigo, eres un fenómeno para mi padecer, ¿vale? Gracias. Y te digo una cosa, el que lo sigue, lo consigue. Gracias, tío. ¿Vale? No le eches Gracias. cuenta a la gente. La gente Gracias. somos nosotros los que queremos en ti.
Muchos de mis fans me dicen, señor Diamond, ¿cómo lo hace? Y yo les digo, un mago no revela sus trucos. Y se ponen ahí a aplaudirme y se ponen de pie, así. Aquí, coge esa carta. ¿Esta carta? Sí. Ahora quiero que la dobles por la mitad. Me la voy a tragar y va a aparecer de nuevo en la baraja. Entonces, me la voy a tragar. Y la... Bueno. Tráele agua a lo mejor. No. Algo, pobrecito. ¿Estás bien? Si creo en el matrimonio, sí. De hecho, estoy casado. Estoy casado con la magia. Hay gente que puede pensar que es una forma de decir que estoy solo. Siempre hay un listo, siempre hay un listo. Bueno, y hasta aquí el Parking Karaoke de hoy. Hemos pensado siempre que, bueno, teniendo en cuenta y todo donde estamos, deberíamos cerrarlo siempre con Epicura, pensando en, bueno, interpretar una canción típica de karaoke, pero con un titán fuera de su zona de confort. Y empezamos fuerte. Ismael Serrano. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Tus labios tienen ese secreto. Yo beso y beso y no lo encuentro. Un beso suave es lo que anhelo. Un beso tuyo es lo que quiero. Yo me pregunto qué tienen tus besos. Trato de escaparme y me siento preso. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, 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 bésame otro ratito. Suavemente, bésame,
Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez.